Muy buenas tardes a todos, hermanos, amigos que nos visitan en esta tarde de predicación del Evangelio. Hoy día quiero tocar un texto que es bastante conocido por los hermanos, que es acerca del carcelero de Filipos. Antes de eso, vamos a hablar acerca del contexto. Para ello vamos a leer unos versículos antes, en Hechos, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 16. Si tiene Biblia, sería bueno que pudiera ir siguiendo los textos que vamos leyendo para que vea que efectivamente es así como vamos a ir leyendo. Y si no, puede leer también de donde está acá la pantalla. Hay algunos textos que no los tengo acá, pero lo puede escuchar si es que no tiene Biblia. Hechos, capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bueno, vemos que Pablo estaba en la ciudad de Filipo y vio bueno, había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y esta mujer que tenía un espíritu de adivinación era como una esclava que tenía unos amos que por medio de la adivinación de ella recibían gran ganancia. No obstante ello, em, ellos, los amos, acusaron a los magistrados que eran en aquella época eran los encargados de hacer justicia civil en Filipos, y acusaron a Pablo de perturbar, alborotar a la ciudad. Obviamente, estos amos estaban más preocupados de su bolsillo que en realidad de que él había sacado al espíritu inmundo de esta mujer. Entonces, lo que hacen es que por medio de los magistrados envían a Pablo en la cárcel, porque le había obviamente quitado la ganancia de lo que recibía por medio de el espíritu que tenía esta muchacha, por la cual ella adivinaba, ¿ya? Pero una cosa interesante es que enviaron a Pablo y a Silas a la cárcel, pero antes de llevarlo a la cárcel, lo azotaron, y también le dijeron una cosa especial, que lo dejaron en la cárcel, pero con seguridad le dijeron al carcelero, ¿ya? Entonces, ahora vamos al texto de lo que es la predicación, que es partiendo del versículo 25 de Hechos 16. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo completo y después vamos a ir explicando versículo a versículo. Dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó
con toda su casa de haber creído a Dios. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, gracias le damos por esta oportunidad que tenemos de anunciar el Evangelio. Desde ya le pedimos que la sola lectura de su palabra pueda obrar en los corazones de los oyentes, buen Dios, y usted a nosotros como creyentes también nos pueda ayudar y pueda obrar en nuestros corazones para que podamos ser mejores creyentes. Rogamos, Padre Celestial, esto delante de su presencia, esta reunión en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, versículo 25. Una cosa interesante que el versículo 25 dice, pero a medianoche. Estaba en la mitad de la noche, muy tarde. Y a pesar de Pablo y Silas de además haber sido azotados, eh, ellos estaban cantando a Dios himnos y también estaban orando. Y habla acá que los otros presos lo oían. Lo más probable que también el carcelero que lo estaba cuidando también lo oían. Lo más probable que estaban cantando fuerte. Y, y dice acá, bueno, uno piensa generalmente cuando lo azotan, yo pienso, me maltratan, es una actitud totalmente negativa. Pero aquí vemos que a pesar de ser la medianoche, los hermanos estaban cantando y llorando. ¿Sí? Eso es muy interesante para nosotros, a pesar de las circunstancias negativas, ellos lo más probable estaban gozosos en el Señor. Y a pesar de cantar y orar, obviamente estaban con eso honrando al Señor y predicando el Evangelio. Eh, el versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Bueno, nosotros estamos en Chile, dicen que estamos en el país más sísmico del mundo. Yo personalmente me acuerdo del año 2010 cuando vino el terremoto 8.8, quizás para no decir los más viejos, los que tengan más edad, se acuerdan del terremoto del 60, que fue el más grande de la historia, que se tiene registro. Y una cosa bien interesante es que, bueno, un terremoto es un hecho realmente grandioso y también genera miedo, genera temor, un hecho malo porque puede producir pérdida humana, desgracia de diferentes maneras. Y una cosa bien curiosa que, por ejemplo, yo personalmente cuando vino el terremoto, al tiro me acordé de Dios, ciertamente, en una situación extrema o, o negativa, tendemos naturalmente o generalmente a acordarnos de Dios. Y recuerdo perfectamente que cuando estaba en el cerro, muchas personas se acordaban de Dios y yo estaba orando a Dios. Bueno, eso también lo podemos extrapolar a otras situaciones de la vida. Eh, Alguna enfermedad, alguna situación familiar compleja, y algunas personas en esas situaciones especiales se acuerdan de Dios. Bueno, los jóvenes, nosotros sabemos que hay un texto que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hay que acordarse de Dios y especialmente los jóvenes hay un texto ahí. Eh, no necesariamente tiene que pasar una cosa mala para acordarnos de Dios. O la pregunta ¿es necesario que pasemos ciertas circunstancias malas para acordarnos de Dios? Ciertamente no debe ser así. Especialmente con lo que es la salvación. La salvación o el evangelio que nosotros estamos predicando es para todos y en todo momento y circunstancia de la vida. Fíjese que el Señor Jesucristo, cuando estaba acá en la tierra, habló una parábola y quiero que la busquemos en Lucas, capítulo 16, Lucas, capítulo 12, versículo 16, Lucas, capítulo 12, versículo 16, dice, también le refirió una parábola, aquí está hablando el Señor Jesucristo, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes.
Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Se da cuenta que este hombre estaba pensando en las cosas de este mundo, pero no se preocupó de su alma. Ciertamente era un hombre rico, pensaba en que estaba bien en esta vida, pero puede que no haya tenido necesidades aparentes o que no haya tenido ningún conflicto o ningún problema mayor en esta vida, pero no se acercó a Dios. Bueno, usted puede pensar quizás solamente un pensamiento en voz alta. Cuando sienta el llamado, lo coloco entre comillas, cuando sienta el llamado me voy a acercar a Dios y me voy a entregar a Dios y voy a creer en Dios. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es sentir el llamado? Ahora estamos llamando a que usted venga y se acerque a Dios. O usted espera que un ángel venga y usted reciba una revelación. Ciertamente la revelación de Dios está aquí, está en la palabra de Dios. Está aquí. Y Dios quiere que usted ciertamente le escuche por su palabra. Hay algunas circunstancias, Dios sabe. Algunas personas pueden pasar alguna situación compleja y de alguna manera pueden acercarse a Dios. Puede ser, pero no lo sabemos. Ciertamente el llamado es por medio de su palabra y usted tiene que tomar la decisión si se acerca o no se acerca a Dios. Dios quiere que usted pueda eh, entender que el mensaje de salvación es urgente. Más adelante lo vamos a ver, pero no piense que tiene que pasar una cosa extraordinaria en su vida para acercarse a Dios. El llamado es a toda persona, y que se acerque por medio de la palabra de Dios. Volviendo a lo que es el texto, vemos que este terremoto fue un terremoto especial porque ciertamente pasaron cosas súper específicas que, que no pasan en terremotos normales. Dice que las puertas se abrieron de todos y las cadenas de todos se soltaron, no solamente de Pablo y de Silas, sino de todos los que estaban ahí. Ciertamente fue un milagro y estaban todas las condiciones dadas para que ellos pudieran escapar. O sea, se abrieron las puertas, las cadenas se soltaron, pero mire, fíjese, vamos al versículo 20 27. Despertando el carcelero estaba durmiendo, a pesar de que estaban cantando himnos y llorando, el carcelero estaba durmiendo, pero lo más probable es que él habrá escuchado el Evangelio, lo más probable es que los hermanos, Pablo y Sila, habrán, habrán escuchado el Evangelio de ellos anteriormente, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Bueno, aquí un poco de historia. Cuando un carcelero tenía a cargo presos, los romanos eran tenían un tema de honor y también un tema de ley, que el tema de honor es que en realidad los carceleros, muchos preferían matarse antes de que se le escapara un preso, porque sabían que ciertamente si es que se le escapaba un preso, o algún reo, ellos debían pagar la misma deuda que tenían los reos. Pero generalmente lo que como castigo se les daba a los carceleros cuando se les escapaba un reo era la muerte, y era una muerte dolorosa, era con tortura, no era una muerte rápida, ¿ya? Entonces ellos sabían que si se les escapaba algún reo, me refiero a los carceleros, iba a ser la muerte su castigo. Y en este caso, el carcelero, viendo que estaban las puertas abiertas, ciertamente él se iba a suicidar, se iba a matar. ¿Mm? Em, bueno, a pesar de eso, mire, el versículo 23 de Hechos, una cosa interesante también, además que estaban en la cárcel,
Al carcelero se le había pedido una cosa especial. Dice Hechos 16:23. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. O sea, más encima le habían dado un recado especial, que tenía que guardarlo con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, lo metió en el calabozo de más adentro, ¿ya? Y lo aseguró además los pies con un cepo, o sea, con una tabla de madera, le aseguró los pies para que no se moviera. Entonces, Eh, entonces, el carcelero tenía instrucción de que tenía que guardarlo con seguridad, lo dejó a Pablo y a Silas en el calabozo de más adentro y además le colocó un cepo a ellos. Entonces, más merecedor de muerte, lo más probable, este carcelero no era otro castigo sino ese. Eh, pero vemos acá la misericordia que a pesar de ser un hombre malo, eh, Dios por medio de Pablo y Sila le llega salvación a él, ¿ya? Quiero que vean otro escenario que pudo haber tenido este carcelero, otro escenario que pudo haber tenido el carcelero en Hechos 12, Hechos capítulo 12, versículo 6. También estaba, en este caso no estaba preso Pablo y Sila, sino en este caso estaba Pedro preso. Vemos Hechos 12, partamos del versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro estaba encarcelado, estaba con dos cadenas y tenía guardas que lo custodiaban adelante. Y después vemos en la historia que vino un ángel y sacó y liberó a Pedro de la cárcel. Ya, pero la pregunta es, Pedro fue liberado, pero ¿qué le pasó a los guardias, a los carceleros que estaban ahí? Vamos al versículo 19 de Hechos 12. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Ciertamente, los guardas que custodiaban a Pedro, que Pedro se escapó por medio de un hecho milagroso de ángel que lo liberó, los guardas recibieron el castigo fatal de la muerte. Em, Vamos al versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Un tema interesante es que, a pesar de que lo más probable es que este carcelero era un hombre rudo, bruto, recio, eh, y que quizá pudo haber maltratado a estos presos, eh, Dios obró en él con misericordia y obviamente pudieron haber pensado los reos, no escapamos y quién nos importa qué le pase a este carcelero, que sabían obviamente que iba a ser la muerte, pero no fue así, no fue así. eh, Pablo, eh, de manera con mucha misericordia, le dijo que no se matara porque todavía estaban todos ahí y nadie se había escapado. Vamos al versículo 29. Entonces, pidiendo luz, hablando el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, aquí primero tenemos que entender algunas cosas. ¿A qué se refiere cuando él dice qué debo hacer para ser salvo? Eh, lo más probable que él se refiera a la salvación de su alma por la respuesta que da Pablo y Silas. La respuesta que da Pablo y Silas se refiere a eso, a la salvación de su alma. Eh, pero una cosa interesante y que es importante que usted tiene que entender, estimado oyente, amigo, es que para usted hacer esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Usted primero tiene que entender o hacerse la otra pregunta, ¿salvo de qué? Si usted no entiende de qué tiene la necesidad de ser salvo, ¿cómo va a pedir salvación? Y eso es lo que yo quiero que usted entienda en este momento. Tiene que entender primero de qué es ser salvo, para solicitar salvación, obviamente. Y partiendo por eso, a mí me interesa explicar primero que usted comprenda quién es Dios. Primero debemos entender quién es Dios. Dios no es un ente ficticio, un ente efímero, un Dios pequeño que está en un lugar etéreo y que no sabe nada y que no controla nada. No, no, ese no es Dios. El Dios de la Escritura es un Dios todopoderoso y que tiene atributos, tiene personalidad y tiene claramente establecido en la palabra de Dios cómo es Él. Dios sabemos que es un Dios de amor, es un Dios justo y es un Dios terriblemente santo. Eso es lo que nos revela la palabra de Dios. Y una cosa, y que una cosa interesante, estimado oyente, es que Dios, por medio de la Escritura, nos revela una y otra vez que Él aborrece el pecado, aborrece todo lo que es malo. Y si usted se fija desde el principio, Adán y Eva por el pecado fueron expulsados de Adán y tuvieron muerte espiritual. Y ese pecado pasó de hombre a hombre hasta nosotros mismos. Es más, nosotros morimos por el pecado. Entonces, tenemos que entender que es un Dios todopoderoso, que lo controla todo, que creó todo lo que existe y que ciertamente Él no tolera el pecado delante de su presencia. Y dejó ciertas cosas establecidas. Usted conoce los 10 mandamientos. Yo creo que lo sabe. Y usted bien sabe también que es pecador. Si usted se refleja delante del espejo de lo que es la ley de Dios, usted sabe la ley, los 10 mandamientos se lo sabe. Eh, Quizá usted no ha matado nunca, pero yo le pregunto, ¿usted ha mentido? ¿Ha mentido alguna vez? Yo creo que todos hemos mentido. Y yo le puedo enumerar una serie de pecados: envidia, mentira, orgullo, lujuria, injusticia, robar. Usted sabe que ha cometido alguno de esos pecados. Y no piense, ¿sabe qué? El que está allá, ese sí que es pecador. El que está en la cárcel, sí, ese sí es pecador. Porque eso es no entender quién es Dios. Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Y el castigo del pecado es la condenación eterna. ¿O acaso usted teniendo envidia, mentira, orgullo, si se presenta delante de Dios, Dios le va a decir, no, lo que pasa es que tu pecado fue pequeño, por tanto, tú no mereces castigo? No, no, no. El castigo por tu pecado es la condenación eterna. Y fíjese una cosa, que el que más habló del infierno fue el Señor Jesucristo. Estimado oyente, el pecado no es un juego y la percepción que usted tiene de su pecado es importante que lo considere a la luz de quién es Dios. Porque si usted no comprende que realmente su pecado es merecedor del infierno eterno, es no entender quién es Dios. Porque Dios es un Dios 3 veces santo, es un Dios santísimo y que no puede pasar por alto el pecado. Pero mire, hay un texto que puede hacer entender muy bien lo que estamos diciendo en esta hora, Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted pecó, yo pequé. Somos pecadores y estamos alejados, destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos aleja de la presencia de Dios, de la gloria de Dios? Son nuestros pecados. Y nuestros pecados, cuando usted esté en la presencia de Dios, usted no puede decir, ¿sabe qué? Sí, yo cometí pecado, pero, yo hice toda esta obra buena, di plata a los pobres, etcétera, 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 obras buenas para compensar mis pecados. No, 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 eso es una aberración, eso es
una ignorancia tremenda con respecto a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios señala que los pecados no se compensan con obras buenas, de ninguna manera. Nada de lo que usted pueda llegar a hacer puede llegar a agradar a Dios en más. La misma palabra de Dios nos dice que sus obras buenas, que usted piensa que son buenas, para Dios son trapos de inmundicia. Entonces, su percepción de pecado puede estar totalmente equivocada si usted no conoce quién realmente es Dios. Y que ciertamente, como dice la Escritura, si usted transgrede la ley en un punto, se hace culpable de toda la ley. ¿Me entiende? Entonces, en el día del juicio, cuando Dios le pregunte, o Dios le diga su sentencia, ¿qué pasó con sus pecados? Y si usted no tiene a cuenta los pecados con Dios, va a merecer lo que Dios hace por su naturaleza. Dios es justo, no puede pasar por estos pecados y necesita un castigo, por tanto, su castigo va a ser la condenación. Ahora la pregunta es, ¿qué, qué puede hacer para quitarse del medio aquello que lo aleja de Dios, que es su pecado? Hay una solución, sí, hay solución para que usted pueda estar delante de la presencia de Dios con sus pecados perdonados. Sí las hay. Pero volvamos, antes de llegar a ese punto, volvamos al texto. El hombre, en este caso el carcelero, tuvo una actitud interesante. ¿Sabe qué? Se fue y se humilló delante de Pablo y Silas. Se arrodilló, dice la palabra. Y se dio cuenta, ¿sabe? Se dio cuenta realmente de su miseria. Se dio cuenta que realmente él, de una necesidad tremenda de salvación, sabiendo que la salvación era por parte de Dios y que nosotros por nuestra cuenta no podemos llegar a Dios de ninguna manera. ¿Sabe que el carcelero tuvo la oportunidad de acercarse a Dios? Dios le dio la oportunidad y él la tomó. Pudo haber tomado otras opciones, pero él la tomó. Y el otro carcelero, los otros carceleros que estaban, por ejemplo, cuidando a Pablo, no tuvieron la oportunidad. No tuvieron la oportunidad, quizá, o puede que sí, no lo sabemos. Pero Dios obró conforme a su voluntad y ellos fueron muertos. Pero este carcelero no. No sabemos cuántas veces usted tendrá la oportunidad de seguir escuchando el Evangelio, seguir escuchando que sí hay buena noticia, pero el llamado es que usted se acerque a Dios hoy, no mañana. No sabemos lo que puede pasar mañana. Acuérdese del texto de la parábola que leímos hace un rato acerca de este hombre rico que pensaba en este mundo, sabe, oh, no sé qué hacer. Em, Tengo muchas ganancias, tengo mucho fruto y tengo tanto, y voy a derribar mi granero y lo voy a hacer más grande, más y más grande, para tener más. Pero no se preocupó de su alma, no se preocupó de su alma. Usted no sabe cuándo Dios puede venir a vivir su alma, hasta cuándo va a vivir usted. No lo sabe, nadie lo sabe. Ese texto, la parábola dice que esa noche Dios iba a ir a pedir por su alma. Lo más probable que esa parábola nos muestra claramente que la persona que parte de este mundo preocupándose de las cosas solamente de este mundo, valga la redundancia, se va a ir al infierno, va a tener condenación. Por eso el llamado es que tú seas rico, no rico en las cosas de este mundo, sino rico en las cosas de Dios. Y una cosa muy interesante, que aún eso es por gracia, es un regalo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 31. A la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? En el 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Dar una respuesta corta, bueno, algunos dicen el Evangelio corto para una persona que está a punto de suicidarse. Ciertamente este hombre se iba a suicidar. Y creer en el Evangelio es
cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ya sabemos salvo de la condenación eterna por nuestros pecados. Ya sabemos a qué se refiere eso. Y creer en el Señor Jesucristo es un tema de fe, es un tema de convicción. Eh, Claramente acá, donde dice salvo tú y tu casa, no se refiere a que, primero, pensando, no se refiere a la casa de un ente físico, se refiere a su familia, pero ciertamente la familia, por él ser salvo, no va a ser automáticamente salvo porque eres salvo. La salvación es personal. La Biblia entrega principios bíblicos, claro que la salvación es personal, eh, pero no obstante que por medio de él, que si él cree, él le va a poder mostrar el evangelio a su familia y de esa forma la familia puede llegar a ser salva. Pero no obstante, en este caso particular, la familia igual de este carcelero llega a ser salva completa y más adelante lo vamos a ver. Em, bueno, creen en el Señor Jesucristo y será salvo en el 31 y lo más probable es que en el 32 le hablaron más claramente de lo que es el Evangelio, lo que es la buena noticia de salvación, dice. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Bueno, eh, el tema es que sí hay salvación y la salvación más exactamente tiene que ver con que efectivamente, como hemos dicho, tú, yo, todo el mundo es pecador. Y como Romanos 3:23 decíamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, Dios ideó el plan de salvación. Y el plan de salvación tiene que ver con que vino el Hijo de Dios, Jesucristo, a este mundo, cumpliendo toda la ley de Dios, él concebido por el Espíritu Santo sin pecado, él sin pecado, y que en la cruz del Calvario, él pagó por tu pecado. Dice la palabra de Dios que en la cruz la ira de Dios se encendió y que estaba haciendo justicia. Y la justicia era que estaba saldando la deuda que tú merecías o que tú mereces por pecado, presente, pasado y futuro. Ciertamente la ira de Dios que está contra ti, porque tú eres pecador, Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario. Y esa ira, ese pecado que tú merecías, fue castigado en Jesucristo. Y una cosa interesante, y que nuestro hermano eh, Cristian dijo en oración, que cuando el Señor terminó de pagar la deuda, aquí dice, consumado es, en la cruz del Calvario, y dijo esa palabra, consumado es, ya, está todo pagado, todo saldado. Y después expiró, murió. ¿Y sabe por qué murió? O sea, ¿por qué el Salvador del mundo murió? Porque, conociendo la palabra de Dios y la ley de Dios, dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Y para que tú tengas perdón de pecados, tiene que haber sangre de por medio, tiene que haber muerte de por medio. Por eso el Señor murió, Jesucristo murió. Por tanto, pagó Jesucristo en su cuerpo el castigo que tú merecías, murió para cumplir la ley de Dios y que por su muerte tú tengas vida y al tercer día resucitó. El tema es que tú lo tengas que creer en tu corazón. Eso es el Evangelio. Y para ser más específico, vamos a 1 Corintios 15:1-5, donde el mismo apóstol Pablo, y que yo creo que lo más probable fue lo que le dijo a este carcelero y a su familia en este momento. 1 Corintios 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5. Este es el evangelio que, que Pablo predicaba, que es el evangelio de nuestro Señor.
Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjese aquí en lo que sigue, que Jesús, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Eso es el Evangelio, estimado amigo, estimado oyente, que Cristo murió por tus pecados. ¿Te consideras pecador? ¿Te consideras que eres malo delante de la presencia de Dios? ¿De un Dios totalmente santo, totalmente limpio? Bueno, la palabra de Dios nos dice que ciertamente el pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. Si tú crees en Jesucristo, tú puedes tener salvación por medio de Él. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Em, Vemos claramente que el carcelero creyó, el carcelero fue salvo. Fíjese unas cosas interesantes, ¿ah? Que el carcelero en esa misma noche de haber estado a punto de suicidarse, eh, creyó y fue bautizado. Y no solamente él, sino todos los suyos. Fíjese que él no esperó, ¿sabe qué? Mañana, cuando esté la mañana, haya solcito, ahí bauticémonos, ahí voy a creer. No, no, no. En aquella misma noche, él creyó y se bautizó. Interesante, el mensaje de salvación es urgente, no es algo que haya que esperar, no hay que despreciar el mensaje de salvación. No sabemos cuánto tiempo usted va a tener la oportunidad más de escuchar el Evangelio. Y además se ve en este versículo que ciertamente hay fruto de arrepentimiento en el carcelero, porque el carcelero dice que cambió su conducta. Dice, bueno, en el texto, el texto siguiente dice que lavó las heridas de Pablo y de Silas, y también lo invitó a la mesa. Hay un cambio de conducta en él, y también que em, él fue bautizado, dice, él, él creyó. Y yo, estimado oyente, si tú ya has creído en Cristo, si tú ya eres salvo, si tú tantas veces que has escuchado el Evangelio, tú sientes que tú crees en Cristo y que tus pecados ya están perdonados y tienes la fe en Cristo como tu Salvador personal, allí vemos que el carcelero se bautizó. La orden el mandamiento de nuestro Señor es que los que creen en Cristo tienen que ser bautizados. Es una orden. Ahora, nosotros bien sabemos, conforme a los principios bíblicos, que la salvación no tiene que ver con bautismo. No es así. Pero ciertamente es un- una muestra pública de que si eres de Dios, si eres salvo. ¿Me entiendes? Solamente te lo comento y te lo dejo ahí si es que tú eres salvo ya y el mandamiento es que te bautices. ¿Mm? Como decía un hermano querido, se las dejo ahí. El versículo 34, y él llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ciertamente, eh, este carcelero de haber estado dormido, bueno, pasó hartas situaciones, de haber estado dormido,
de haber querido suicidarse, matarse, y después estar arrodillado delante de Pablo y de Silas, a estar al otro extremo, regocijado con toda su familia de haber creído a Dios. Yo espero, estimado oyente, estimado amigo, amiga, que esa pueda ser tu actitud hoy, hoy, no mañana, que ciertamente tú sientas en tu corazón realmente a la luz de quién es Dios, que ciertamente tú eres pecador y que mereces el castigo eterno. Y que la única forma de alcanzar salvación es por medio de la obra completa y toda suficiente, y además gratuita, de salvación que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por ti, que Él pagó por tus pecados, y que tú creyendo en Él puedes ser salvo. Y que ciertamente pueda tener regocijo en tu corazón de haber creído a Dios. Y cuando uno dice creer a Dios, es creer a lo que Él dice. No es creer en Dios, creer a Dios. Bueno, para concluir, diferentes circunstancias te pueden acudir a ti, te pueden pasar en la vida. Más en esta hora tienes la oportunidad una vez más de tomar una decisión que es trascendental para tu alma, para tu eternidad. El que, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No tendrá, tiene vida eterna. Tú con propiedad puedes decir que puedes tener vida eterna. Sí, puedes tener vida eterna hoy, hoy. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque sus pecados no están perdonados. Y Dios aborrece el pecado. Dios quiera que tú puedas, estimado oyente, estimado amiga, amiga, Dios quiera que tú puedas hoy tomar una decisión, no dejarla para mañana, como el carcelero en la misma noche. Este carcelero creyó y fue bautizado. No esperó mañana. Que tú puedas humillarte, así como este carcelero se humilló. Lo que Dios quiere que tú te humilles delante de su presencia, reconozcas que necesitas salvación, que eres un miserable pecador y Él te va a salvar si tú crees en Él de corazón. Bueno, solamente decirte, estimado oyente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gracias, Cristian. Bueno, ok, gracias, muchas gracias. Muy bien, ok, bueno, creo que tengo 20 minutos. Vamos a leer, eh, creo que los primeros 7 versículos, el último de todo, ya, 8 versículos de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Además os declaro, hermanos, versículo 1 del capítulo 15 de Primera de Corintios, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual, o el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual el Evangelio, está hablando del Evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, y ahora explica, os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí va a explicar el Evangelio. Y el apóstol dice que él enseñó a los corintios, estuvo 1 año y medio o más allí en Corinto, enseñando, predicando el Evangelio y enseñando a los creyentes. Y él habla que enseñó lo que él mismo había recibido, eso dice el versículo.
Número uno, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número dos, fue sepultado. Número tres, resucitó al tercer día. Y luego dice, conforme a las Escrituras, también, y apareció a Cefas, o Pedro el apóstol, a los 12 apóstoles, apareció también, dice el versículo, a más de 500 hermanos a la vez. Qué interesante todo esto que dice, de los cuales muchos viven aún. O sea, hay testigos oculares todavía de la resurrección de Cristo cuando Pablo escribe esta epístola. Como paréntesis, porque hay muchos que niegan que Jesús haya muerto, que Jesús haya sido sepultado y haya resucitado. Pero aquí está Pablo. Vayan a preguntarle a todos los que viven aún. Después apareció a Jacobo o Santiago, el medio hermano así llamado de Jesús, hijo de María y de José. Y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hasta ahí. Muy bien. El Evangelio. El apóstol está diciendo, el Evangelio, yo les prediqué el Evangelio. El Evangelio se predica, el Evangelio se enseña, el Evangelio se conversa, pero el Evangelio exclusivamente es, como dice aquí, lo dirá más adelante, el Evangelio no pertenece a institución religiosa alguna, el Evangelio es de Dios. Cuando escribe a los romanos, el apóstol Pablo también le dice claramente, habla del Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios, y agrega acerca de su Hijo. Mire, el Evangelio es palabra de Dios, es mensaje de Dios, la autoridad que tenemos es Dios para predicarlo. Es más, los creyentes somos mandados, somos ordenados, somos exigidos por Dios para predicar el Evangelio. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio, o en Mateo, haced discípulo a todas las naciones, enseñándoles todas estas cosas. Así que lo que hizo la iglesia primitiva, primero a través de Pedro, fue el primer gran predicador en ellos, fue predicar el Evangelio. Ahora, el Evangelio es el mensaje de Dios. Pablo lo predicó a los corintios y además dice acerca de los corintios, vosotros lo recibisteis. Vosotros lo recibisteis y perseveráis en lo que habéis creído, es decir, seguís creyéndolo. El mensaje no es algo que se cree y se olvida. No, el mensaje de Dios que hemos creído, que es el Evangelio, y luego voy a explicar que es el Evangelio, estos le está escribiendo a creyentes, no le está escribiendo a personas que no conozcan al Señor. Es como si estuviera escribiendo una carta a la iglesia en Concepción, que en realidad aquí veo 36 conectados. Somos mucho más que eso. Si Pablo escribiera una carta parecida a esta, la escribiría a creyentes en Cristo, personas que oyeron el Evangelio como mensaje de Dios, lo creyeron o lo reciben y perseveran en lo que han creído. Luego dice en el versículo 2, por el cual asimismo sois salvos. Es decir, que cuando un individuo, una persona, quien quiera que sea, su condición social, donde quiera que viva, donde quiera que esté, no importa, no importa. Pero si escucha el Evangelio que es de Dios, Dios no le va a hablar a través de ángeles, alguna aparición. No, Dios habla a través de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Los creyentes en Cristo somos responsables de dar a conocer el mensaje a todo ser humano.
Eso es lo que es la orden del Señor, y el apóstol Pablo y todos los apóstoles y muchos creyentes más la cumplieron, y a través de los siglos muchos han dado su vida por ir con el Evangelio a todo el mundo, a un mundo hostil como a un mundo más receptivo, por el cual dice el versículo 2, si retienen la palabra, esa palabra que han creído realmente ha sido una creencia absolutamente cierta, Pablo dice, entonces sois salvos. Entonces sois salvos. Si no creísteis en vano. Sí, muchas personas pueden confesar haber creído, pero a lo mejor jamás han vivido realmente como hijos de Dios. Al contrario. Así que sois salvos. Y ya hemos escuchado qué significa ser salvo. La palabra salvación, soteria, salvación, significa el sinónimo más, creo, más exacto, sería que salvación, sois salvos. Dice el versículo aquí, significa ser librado. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de ser rescatados o librados de un peligro, de un peligro. Quizás alguno de vosotros habéis sido salvados o librados por alguien, por alguna persona o por más personas, de un peligro eminente que había delante de ustedes, pero esa persona o esa persona alcanzaron a rescatarlo. Entonces, esa persona, corriendo ese riesgo de muerte, probablemente algún accidente u otra cosa, y él puede decir, oh, estuve a punto de morir en un accidente, pero una persona me salvó o me libró. ¿De qué? Bueno, de la muerte, esta muerte física, que ocurre muy a menudo. Pero aquí no está hablando de muerte física, está hablando de algo mucho más grande que la muerte física. Aquí está hablando de muerte espiritual, aquí está hablando de un castigo eterno por haber rechazado el Evangelio. El que en él cree, dijo Cristo en el Evangelio de Juan, el que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el Hijo de Dios. Muy bien. Así, el versículo 3 dice, Cristo, esto es el Evangelio, lo explica, este es el Evangelio que yo enseñé y que yo a su vez yo también lo recibió de Dios, y también estuvo aprendiendo con los apóstoles al principio, conversando con ellos, el Evangelio. Mire, dice, este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la causa por la cual murió. Él murió porque no, algo ya escuchamos, porque Dios escogió él su decisión de salvar al pecador, de salvarnos a nosotros pecadores que merecíamos solo la condenación eterna. El Hijo de Dios fue a la cruz. Él vino, el Hijo de Dios, sin dejar de ser el Hijo de Dios. Él toma forma humana, toma un cuerpo humano, sin abandonar, por supuesto, sin dejar de ser Dios. Así que ese Jesús, nuestro Señor y Salvador, es Dios y es hombre a la vez. ¿Cuál hombre? Va a la cruz, vino del cielo, nace de mujer, nacido de mujer, dice la Biblia, y a los 33 años más o menos, después de haber enseñado, predicado, hecho milagros, señales, como hablé en la mañana, el Señor fue finalmente llevado a la cruz. ¿Por qué murió? Bueno, él no murió por causa de la crucifixión propiamente tal. No, a él no le quitaron la vida, porque la escritura, la palabra de Dios dice que él
dio su vida. Él dijo antes de ir a la cruz, a mí nadie me la quita, la vida. Yo de mí mismo la doy. Nadie me la quita, yo la doy. Y estando en la cruz, ya al final de la crucifixión, que duró 6 horas, entonces el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Así que somos salvos porque hubo un sacrificio al creer, y el Evangelio tiene que hablar de Cristo. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo, el Hijo de Dios, bendito Hijo de Dios. Él es Dios que se hace hombre para morir en la cruz por nuestros pecados. El apóstol Pedro dice, Dios dice a través de Pedro en su epístola que Dios cargó en él, en Cristo su Hijo, cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías, muy parecido con 1 Pedro. Pedro dice, él mismo llevó nuestros pecados sobre el madero. Él llevó. Así que cuando ellos predicaban, podían pensar en la cruz y ver que el Hijo de Dios está allí, recibiendo el castigo de pecados que jamás cometió, si no fueron los tuyos y los míos. Así que el apóstol Pablo está diciendo el evangelio que os he predicado. Conforme a las escrituras, nada fue hecho si no fuera escrito antes por Dios en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, las escrituras, conforme a las escrituras, es decir, conforme a lo que Dios ya había declarado. Bueno, dice que después fue sepultado. Los muertos son sepultados. Hay de repente grupo que dice, no, es que Jesús no murió realmente. Mire, puede decirse muchas cosas, pero nosotros tenemos los evangelios y tenemos uno especial cuando un discípulo secreto del Señor llamado José de Arimatea, un hombre rico, tenía en un huerto, me imagino, un sector, un huerto preciosísimo. Allí él tenía una tumba nueva, cavado en la peña, porque así era antes, no como ahora. Y una vez que ponían al muerto, hacían rodar una piedra para tapar. Lázaro, por ejemplo. Cuando el Señor lo resucita, dice a la gente, quitar la piedra. La hermana dijeron, no, 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 quitar la piedra. Bueno, él fue sepultado en una algo perforado, algo hecho en una roca. Y entonces, pero dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, otra vez. Se da cuenta que nada Dios dejó al azar, todo estaba escrito y todo lo que ocurrió exactamente como Dios lo había dicho. Así que él dice aquí el Evangelio, que el Pablo escribiendo a los Corintios acerca del Evangelio, él resucitó al tercer día. Y la sorpresa, ¿verdad?, de los discípulos, aunque el Señor le había ya enseñado más de alguna vez, le habría revelado más de alguna vez que él iba a morir, que él iba a resucitar. Pero parece que se le olvidó. Tanto es así que muy temprano por la mañana, domingo, temprano como hoy, muy temprano, hay mujeres como María Magdalena y otras que van al sepulcro para cumplir un rito que no habían cumplido según ellas, a lo mejor, que era ungir el cuerpo, ya sin vida, del Señor. Pero, sorpresa, llegan a la tumba de José de Arimatea, pero que la presta para el Señor. Y allí se dan cuenta que la piedra no está. Entonces piensan, se robaron el cuerpo. Pero María Magdalena se queda. Y de repente dos ángeles, dos varones con vestidura blanca, ángeles,
le dice a María, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Las mujeres escucharon eso, pero María Magdalena, hay algo más para ella, porque el mismo Señor aparece y le dice, María, y ella le dice, Raboni, y ahí vio a su Señor resucitado. Aquí dice, no menciona a María, pero menciona a Pedro, menciona a los 12 apóstoles, menciona a 500 hermanos a la vez. 500. Hay 500 o más testigos de la muerte de Cristo, de la sepultura de Cristo y de la resurrección de Cristo y de la aparición. Apareció a varios. El Evangelio. El Evangelio de Dios es acerca del Hijo de Dios. El Evangelio es el mensaje de salvación. El Evangelio viene de Dios para que nosotros lo anunciemos, lo proclamemos a toda criatura, a toda persona, sin excepción. Todo ser humano es pecador, nace pecador y a medida que va creciendo, vive como pecador. Y la única manera de que ese hombre sus pecados sean perdonados, no es que abandone, no es que desde ahí deja de ser pecador, no, no, somos pecadores, pero nuestros pecados han sido perdonados porque Cristo pagó el precio. Cristo fue llamado por Juan el Bautista el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un par de miles de años, siglos atrás, cuando Dios saca aún antes. ¿Sabe usted que aún bueno, ya estamos fuera del huerto de Edén, pero es el Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva, llevan una ofrenda a Dios. Con una ofrenda a Dios es posible tener comunión con él. Pero Caín se equivoca, Abel no, porque Abel derrama sangre, es decir, la vida de un ser inocente como es un cordero, muere en lugar de Abel. En cambio, Caín lleva verduras, fruta, todo lo de su huerta. Ahí no hay sangre derramada. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y desde allí los sacrificios siguieron. Tenemos a Abraham como un gran hombre de Dios, que cada lugar que llegaba hacía un altar y sacrificaba un cordero, un carnero, etcétera, hasta que Israel es establecido. Y ya en el desierto reciben orden de cómo ofrecer sacrificios para que Dios pueda perdonar los pecados del pueblo. Por eso existe un Yom Kippur, el día del perdón en Israel. Pero todo eso miraba hacia la cruz. Todos esos sacrificios miraban hacia el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, Él da su vida. Él muere porque en su cuerpo está llevando los pecados nuestros, mis pecados, los cargó Él en su cuerpo sobre el madero. Por eso soy salvo, dice el versículo 1 que leí, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sois salvos. Yo soy salvo. Es decir, soy librado de la condenación porque Cristo pagó. Mi castigo fue por él llevado. Así dejamos este evangelio glorioso, único, verdadero, eterno,
el Evangelio de Dios. ¿Hasta cuándo lo vamos a predicar? Hasta cuando el Señor lleve a su pueblo, seguramente. O los planes de Dios, algunos están revelados en las Escrituras. Pero lo que queremos decir a alguien que tal vez aún no es salvo, lo que queremos decirle es que no deje pasar el tiempo. Abra su corazón. Crea el Evangelio. Creer o recibir el Evangelio significa que el mensaje es de Dios. Confío que Dios está hablándome a mí. Yo creo en su Hijo, porque fue Él quien en la cruz del Calvario dio su vida para una vida inocente, sin pecado, inocente, como un cordero sin mancha, sin contaminación, muere por pecadores sucios, contaminados como nosotros. La salvación de nuestra alma la obtenemos no por obras, sino por fe en una obra única, eterna, que es la obra de Cristo, el Hijo bendito de Dios, quien murió para salvarnos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias. Te damos las gracias por el Evangelio, glorioso mensaje, santo Evangelio, porque proviene de tu corazón. Este mensaje es el que tú nos has dado. Está en tu libro sagrado, las Escrituras. Y entonces nosotros, tus hijos, somos responsables de anunciarlo, de predicarlo, de enseñarlo. Te damos las gracias, Padre eterno, que la iglesia, toda la iglesia, todo creyente, puede ser por medio de su vida o con palabras, puede ser un mensajero tuyo para alcanzar a los perdidos. Te damos las gracias, nuestro Padre, por esta salvación tan grande. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.